Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Bravo. Antes que nada, quería agradecerles por aceptar la invitación el día de hoy a este seminario de emprendimiento. Les voy a explicar cómo va a ser la mecánica. Vamos a hacerlo en tres módulos, debido pues al tema del tiempo, es mucha información y estadísticamente sabemos que las personas solo pueden mantener su concentración durante 20 minutos y es por eso que he dividido el seminario en tres módulos. ¿Listo? Vamos a empezar con el primer módulo del día de hoy, que se llama ¿Por qué emprender en esta era del conocimiento, el liderazgo y la influencia? Básicamente lo que quiero con este seminario es ponerles a ustedes como una puntica de sal en la lengua, donde ustedes se interesen un poco más por el tema del emprendimiento y empiecen a ir todo este proceso. La información que les voy a transmitir es una información que he venido recopilando a través de mi experiencia en todo este camino del emprendimiento durante más de 4 años. Y básicamente lo que quiero es compartir con ustedes esta experiencia de vida para que ustedes de una manera u otra comparen con la experiencia que ustedes tienen en estos momentos e identifiquen si es una experiencia que puede servirles a ustedes para cambiar el rumbo de su vida. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer unos acuerdos y es que mantengan los micrófonos en silencio. Al final vamos a abrir un espacio para las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan. El otro acuerdo es que no se tomen nada personal. Vamos a tocar temas que de pronto van a herir susceptibilidades de algunas personas y es importante que no se lo tomen de manera personal. Simplemente lo que quiero es transmitirle a través de mis vivencias una experiencia y una información que he recopilado todo este tiempo que yo sé que le puede servir a muchos de ustedes. ¿Listo? El otro acuerdo es que reciban esta información con un poco de escepticismo y no arrogancia. Cuando hablo de escepticismo, una persona escéptica es aquella persona que no cree todo lo que le dicen, pero sin embargo va y lo pone a prueba. Es una persona que recibe la información y a través de la experiencia propia de esa persona identifica si esa información que está recibiendo es verdad o es mentiras. Arrogancia es cuando yo recibo la información y simplemente digo, no, lo que está diciendo esa persona no es correcto, eso es mentiras. Pero preguntan por qué es mentira y tú no tienes el argumento para contestarle. Entonces lo que yo busco es, toda esta información es a través de mi experiencia durante todos estos 4 años de proceso de emprendimiento y básicamente lo que busco es que ustedes a través de su experiencia puedan poner a prueba esta información y puedan determinar si realmente han vivido la misma situación que yo y esta información le pueda servir para salir de todas estas, digámoslo así, situaciones de las que ustedes cotidianamente viven. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. ¿Qué quiero con este primer módulo? Que ustedes identifiquen hoy por hoy por qué es importante tomar el camino del emprendimiento. Entonces vamos a responder en estos 40 minutos que vamos a tener, vamos a responder esa pregunta, ¿por qué es importante emprender en esta hora? ¿Listo? Antes de arrancar, yo quiero hacerles esta pregunta. Hace 4 años, cuando yo empecé todo este proceso de emprendimiento, me hicieron esta pregunta. ¿Tiene las herramientas para sobrevivir a una crisis? Y hoy yo se las hago a ustedes. ¿Ustedes realmente tienen las herramientas para sobrevivir a una crisis hoy por hoy? En esa época, hace 4 años, mi respuesta fue no. Yo soy de un municipio de Antioquia, un municipio que se llama Segovia. Es un municipio que queda cerca de Medellín. Básicamente es un municipio que toda su economía se basa en minería. En esa época, pues todo el tema de minería tenía un problema ambiental, un problema de normatividad y muchas empresas mineras habían tenido que cerrar en la época. En esa época, los mineros, digamos que empezaron a hacer protestas, como sucede en Colombia en muchas partes, que cuando son violados los derechos de las personas, se reúnen y toman la decisión de hacer protestas. En Segovia pasó igual, tomaron la decisión de hacer un paro que duró casi 20 días. Durante esos 20 días yo no trabajé, yo trabajaba para una empresa minera y debido pues a todo este proceso de paro, yo me quedé sin trabajo. Obviamente la empresa justamente pues decidió no pagar esa época porque pues no la habíamos trabajado, entonces fueron 20 días que yo me quedé sin pago. La realidad que me pasó a mí es que yo trabajaba este mes para sobrevivir el siguiente. Y yo creo que muchos tenemos esa realidad. Entonces, durante esos 20 días yo no recibí pago y eso fue totalmente descuadrado. Yo ya no tenía entonces para el arriendo, yo ya no tenía para pagar, digamos, el mercado que compraba normalmente. O sea, me desestabilizó económicamente
Y empecé yo a pensar, ¿qué va a pasar en Segovia cuando ya el sustento no dependa de la minería? Porque la minería tiende a desaparecer un poco por todo el tema de normatividad y además porque es un recurso no renovable. Entonces, con esto llega una persona y me presenta un proceso de emprendimiento y me hace esta pregunta, que si yo tenía herramientas para sobrevivir a una crisis. Mi respuesta en ese momento fue no. Y yo creo que la respuesta de muchos hoy también es lo mismo. Y yo les hago una pregunta, ¿ustedes tienen las herramientas para sobrevivir a la crisis que estamos viviendo hoy por la pandemia, a la crisis económica? La respuesta de muchos yo sé que es no. Y es porque precisamente nosotros no nos hemos preparado en la vida para eso. A nosotros nos han vendido una fórmula que más adelantico vamos a hablar de esa fórmula, pero es una fórmula que ya hoy no nos está funcionando. Y es por eso que tenemos que empezar a ver el tema del emprendimiento como otro camino que debemos tomar. Entonces, cuando yo respondí no, empecé a hacerme preguntas, mi cabeza empezó a preguntarse realmente cuáles eran las herramientas que yo necesitaba para subir una crisis. Y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de empezar un proceso de emprendimiento y de buscar un horizonte que me permitiera a mí recoger o retener todas esas herramientas que eran necesarias para sobrevivir a una crisis. En esa época me contaron una historia, que es la parábola del acueducto. Eh, la historia dice que en un pueblo eh, el agua era muy escasa. Para poder tener agua tenían que caminar casi 2 kilómetros hacia un arroyo que quedaba a 2 kilómetros del pueblo y tenían que cargar baldes o cocas llenas de agua para poder tener agua en el pueblo. Cansados de todo esto, el pueblo le dijo al alcalde que necesitaban buscar la forma de traer el agua desde allá hasta el pueblo. Entonces el pueblo lo que hizo fue que contrató, sacó una licitación, dos personas se presentaron, una de esas personas era Pedro y la otra era Andrés. Entonces dice que Pedro aceptó la licitación y decidió comprar muchos baldes y se fue todos los días, madrugaba a las 5 de la mañana, se iba hasta, caminaba 2 kilómetros hasta el arroyo, llenaba sus baldes y caminaba otros 2 kilómetros de regreso hasta el pueblo. Allí en el pueblo había un tanque en todo el parque. Él llenaba ese tanque y las personas que necesitaban agua iban y sacaban de allá y le pagaban a Pedro por esa agua. Así pasaron muchos meses y Andrés se desapareció. Andrés no volvieron a saber del pueblo, pero Pedro seguía cargando baldes todos los días. Pasaron varios meses y Pedro ya estaba cansado, así que decidió contratar más personas para que le pudieran ayudar porque realmente no daba abasto. Entonces Pedro continúa haciendo este trabajo durante muchos más meses. Al último ya Pedro estaba enfermo y los hijos les tocó trabajar con Pedro. Entonces ya Pedro trabajaba todos los días, madrugaba a cargar agua hasta el pueblo, recibía un buen pago, pero Pedro estaba perdiendo tiempo con su familia, Pedro estaba perdiendo su salud, Pedro estaba entrando en una rutina que no le gustaba. Era su forma de subsistir, pero era algo que no le gustaba a él. Pasaron 2 años así, Pedro realmente ya estaba muy enfermo, los hijos habían tenido que contratar otras personas para que les ayudara y a los 2 años aparece Andrés. ¿Qué había pasado con Andrés? Andrés había empezado a pegar un tubo tras otro tubo, tras otro tubo, tras otro tubo, hasta traer un acueducto al pueblo. ¿Qué hizo Pedro? Durante estos 2 años construyó un acueducto y puso en cada casa del pueblo una llave. Y cada vez que una persona abría la llave para tomar agua, de esa agua, mes a mes se la pagaban a Andrés. Entonces, ¿qué hizo Andrés? Trabajó inteligentemente y construyó un acueducto. ¿Cuántas veces construyó el acueducto Andrés? Una sola vez, ¿cierto? Pero ¿qué tuvo que hacer Pedro para poder subsistir? Todos los días tenía que seguir cargando baldes porque si no, no generaba dinero para subsistir. Entonces Andrés lo que hizo fue trabajar inteligentemente. Lo que yo les quiero contar con esta historia es que cuando a mí me hicieron la pregunta hace 4 años, yo me encontraba cargando baldes. Y la pregunta es, ¿qué creen ustedes que es mejor, cargar baldes o construir un acueducto? Cargar baldes hoy por hoy es el empleo. Y eso era lo que yo estaba haciendo. Trabajaba un mes para vivir el otro mes. Si yo dejaba de trabajar, me pasaba como a Pedro. Si Pedro dejaba de cargar baldes, no ganaba dinero. Entonces, yo estaba cargando baldes como Pedro. Esa fue mi respuesta. Que yo estaba en esos momentos cargando baldes. Y para mí era mejor construir un acueducto como Andrés, hacerlo inteligentemente,
que seguir cargando baldes. Yo les hago otra pregunta a ustedes. ¿Qué creen ustedes que están haciendo en este momento? Pregúntense ustedes. Si ustedes están como Pedro cargando baldes, madrugando todos los días a las 5 de la mañana para ir a cumplir un horario, donde ese horario se lo pagan a usted con un sueldo mensual, pero si usted deja de ir a trabajar, no va a tener ese sueldo mensual, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿ustedes hoy qué están haciendo? ¿Qué están haciendo hoy con sus vidas? ¿Están cargando baldes o están construyendo acueductos? Quiero que se pregunten eso y se den una respuesta, porque les cuento, señores, que en estos momentos, hoy por hoy, el emprendimiento es el mejor camino para construir acueductos. Hoy por hoy, aquellas personas que quieren cumplir sus sueños, que tienen unas metas gigantes en su vida, tienen el deber de empezar a emprender. Y quiero decirles que hoy por hoy, en esta era del liderazgo, la influencia, emprender ya no es una opción. Para los soñadores, emprender ya no es una opción. Es la necesidad más inminente que tenemos para poder cumplir esos sueños y esas metas. Porque con el empleo que tenemos o que muchos tienen, no tienen la capacidad de construir esos sueños que tienen tan grandes. Y eso es lo que yo les quiero mostrar hoy. Primero, ¿por qué debemos emprender en esta era? Y segundo, ¿por qué el emprendimiento ya no es, digamos, una opción, sino que es una necesidad que todos hoy por hoy estamos teniendo? Para contarles un poquito más, adentrémonos en el tema, y es que básicamente todos en la vida tenemos un sueño o una meta, pero esos sueños y esas metas están basados en el estilo de vida que cada uno de nosotros tenemos. Muchos queremos tener una vivienda mucho mejor, así sea propia, ¿cierto? Otros, unos que pagan arriendos, quieren una vivienda propia, quieren un mejor transporte, quieren tener mejor comida, mejor ropa, tener una mejor salud, darse en lujos, viajar, conocer países, conocer lugares. Todo esto enmarca lo que es el sueño de un ser humano, es el estilo de vida, es mejorar su calidad de vida, es mejorar su estilo de vida. Y básicamente para eso es que trabajamos. Si nosotros no tuviéramos que tener unos gastos básicos como son los que les estoy mostrando acá, que es vivienda, transporte, comida, todo eso, nosotros no tendríamos la necesidad de trabajar, ¿cierto? Pero nosotros tenemos la necesidad de trabajar porque necesitamos cumplir con todas estas, digamos, necesidades de los seres humanos, y eso se enmarca en todo lo que llamamos un estilo de vida. Y básicamente muchas personas hoy, con el empleo que tienen, no tienen la capacidad económica para gastarse o para cubrir un estilo de vida del cual ellos están, digamos, orgullosos, del cual ellos desean, del cual ellos están soñando tener. Y básicamente cuando a mí no me alcanza el sueldo mensualmente que tengo para cubrir los gastos de este estilo de vida, yo empiezo a hacer un proceso que se llama entrar al sistema de endeudamiento. ¿Qué es entrar al sistema de endeudamiento? Son los préstamos bancarios que nos hacen, las tarjetas de crédito, y básicamente lo que nos muestra día a día el consumo o el sistema de consumo que nosotros tenemos es que quien tiene una vivienda hermosa, bonita, grande, espaciosa, es mucho mejor o es exitoso o es más grande que otra persona. Quien tiene el mejor carro es el más exitoso. Quien come mejor es el más exitoso. Quien viste mejor es el más exitoso. Entonces, nosotros en la televisión y en los medios de comunicación nos muestran todo esto y básicamente nosotros decimos, listo, si yo tengo este carro, voy a ser exitoso, pero es que no tengo con qué comprar este carro. Entonces el banco o el sistema bancario te dice, listo, no te preocupes, Andrés, básicamente no tenés con qué pagar este carro, pero yo te lo puedo dar y me vas pagando mes a mes una cuota. ¿Qué hacemos con eso? Nos endeudamos. Y la pregunta es, si el sueldo que tenemos no nos alcanza para cubrir nuestro estilo de vida básico que tenemos, imagínense si nos endeudamos y empezamos a comprar y a comprar y a comprar, básicamente lo que va a pasar es que nos vamos a meter en una deuda de la cual no somos capaces de pagar más adelante. Y muchas personas no entienden esto y empiezan a endeudarse y el sueldo ya no les va dando, entonces tienen que conseguirse en dos trabajos, dos empleos para poder pagar todo ese estilo de vida del cual están llevando y empiezan a ser parte de este sistema de endeudamiento. ¿Y cuál es el problema en estos momentos? Es que la fórmula que nos vendieron ya no está funcionando. ¿Cuál es la fórmula que nos vendieron antes?
que los papás nos decían, yo sé que a muchos les va a sonar esta frase, es estudie en una buena universidad, haga una buena carrera para que se consiga un buen trabajo. Esa era la fórmula que nos estaban vendiendo. Y déjenme decirles que esa fórmula ya no funciona, chicos. Esa fórmula ya no funciona porque el empleo ya no es la solución a este estilo de vida que nosotros queremos tener. Si usted quiere tener un estilo de vida mucho mejor, quiere cumplir sus sueños, el empleo ya no es la solución. El empleo era la solución para nuestros padres, para nuestros abuelos, para nuestros ancestros, porque ellos vivieron una época diferente a la que hoy estamos viviendo nosotros. Entonces, si la fórmula que nos vendieron ya no funciona para nosotros, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Buscar otra fórmula. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta hoy, que la mejor fórmula en estos momentos para ustedes mejorar su estilo de vida, para cumplir esos sueños, ya no es el empleo, sino el emprendimiento. Muy pocas personas conocen el término de libertad financiera. Este concepto solo el 2% de la población lo conoce. ¿Qué es libertad financiera? Es cuando tú tienes la capacidad de cubrir todos los gastos que genera tu estilo de vida y que te quede plata para invertir, que te quede dinero extra. Es decir, si yo tengo un estilo de vida que me vale 2 millones de pesos, libertad financiera, cuando a mí mensualmente me están entrando 2 millones y medio, 3 millones, que estoy cubriendo la capacidad de gastos que tengo y me está quedando plata extra para los lujos, para los gastos, ¿cierto? Perdón, para los gastos, no, para los lujos y para invertir. Pero muchas personas no conocen este término. ¿Por qué? Porque hacen parte del sistema de endeudamiento. Y al sistema de endeudamiento no le interesa que ustedes conozcan la libertad financiera. Porque si ustedes conocen la libertad financiera, ya ellos no van a necesitar, digamos, ustedes ya no van a necesitar del banco. Entonces, si nosotros no necesitamos de los bancos, van a desaparecer. El dinero que ellos generan con los impuestos que nosotros pagamos por los préstamos se van a perder y no van a tener ganancia. Entonces, a ellos no les interesa que ustedes conozcan el término de libertad financiera, a ellos no les interesa que ustedes conozcan esta información. Entonces, todo ese estilo de vida que nosotros queremos mantener es, digamos, lo que genera o lo que hace que nosotros tengamos que empezar a emprender y a buscar otra forma de poder tener esos gastos cubiertos, porque estamos con el empleo sobreviviendo, no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Y yo quiero decirles porque hoy por hoy el empleo ya no es una solución para nosotros, porque esta es la realidad del empleo. Lo que les voy a mostrar a continuación es la realidad del empleo. Hoy por hoy en Colombia el 49% de las personas devengan menos de un salario mínimo. Menos de un salario mínimo. Hoy por hoy la canasta familiar en Colombia está costando alrededor de 800.000 pesos. En eso está el salario mínimo. Imagínate tú en tu casa, si solamente una persona trabaja, ¿cómo haces para sobrevivir? Porque ya no puedes mantener un estilo de vida del cual tú estás deseando. ¿Por qué? Porque ese salario ya no te alcanza para cubrir esos gastos de ese estilo de vida. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy, que el empleo ya no es la solución, hay que empezar a emprender. El 47% de los profesionales tienden a desaparecer en 10 años, chicos. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo muy claro. Hace muchos años, en los parqueaderos, siempre había una persona que era la que registraba la persona que iba ingresando y al salir le entregaba el ticket, recibía el dinero y era la persona que atendía en esos momentos. Hoy, en los parqueaderos, el 90% de los parqueaderos ya tiene una maquinita que te permite a través de un chip ingresar sin que haya una persona presente. Y eso va a pasar con muchos otros empleos, cajeros de los bancos. Entonces, en 10 años muchas profesiones van a desaparecer. Y eso es lo que tú tienes que pensarte ahora. Y es, si en 10 años muchas profesiones van a desaparecer, ¿a mí quién me garantiza que la mía no va a desaparecer y que yo me voy a quedar sin empleo? Entonces yo tengo que empezar a construir desde hoy un acueducto de abundancia que me permita a mí sostenerme, sostener mi estilo de vida y empezar a cumplir sueños y metas con mi familia y mis seres queridos. Como les decía ahorita, el promedio de ingreso familiar está en 800.000 pesos. La tasa de desempleo hoy por hoy en Colombia es del 21,4%, chicos. O sea, el 21,4% de la población colombiana está desempleada.
Y como les decía, el empleo ya no es una solución. El empleo se ha vuelto un empleo contingente. ¿Qué es un empleo contingente? Es aquel que nosotros hacemos por prestación de servicios. Hoy muchas personas firman un contrato por 3 meses, por 2 meses o por un mes. ¿Por qué? Porque la empresa ya no le sale rentable tener un trabajador durante más de un año garantizándole su empleo. Por eso les decía, eso funcionaba para los papás y los abuelos. Para nosotros ya eso no funciona porque hay personas que trabajan un mes y se quedan sin trabajo. Al mes siguiente tienen que salir a buscar empleo nuevamente. Trabajan 3 meses y se quedan sin trabajo. Entonces, eso es lo que se llama empleo contingente. Por eso es la realidad hoy del empleo. El empleo ya no es la solución. Les voy a mostrar estos datos que ya son a nivel Latinoamérica, ya no son a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica. En Latinoamérica, el 97% gana menos de $1.000 al mes. $1.000 al mes, digamos, en pesos colombianos son alrededor de casi 3 millones de pesos. Pero si ganan menos de $1.000, es decir, que el 97% de la población está ganando entre 800.000 pesos y 2 millones de pesos. A eso hágale la siguiente operación. Cuando a mí me contratan por prestación de servicios, yo tengo que pagar la salud de manera independiente y a eso quítele el 40% del salario o del valor del contrato. A eso quítele para fiscales, todos los impuestos. El sueldo le va quedando el 1.600.000, 1.500.000. Entonces, esa es la realidad hoy del empleo, chicos, en Latinoamérica y en Colombia. También nos dice que solamente el 2 o el 3% gana más de $5.000 al mes. Y otra realidad que digamos que es muy desastrosa para nosotros, los jóvenes, es que del total de la población latinoamericana, menores de 30 años está desempleada. Chicos, si hay gente que está saliendo hoy por hoy de la universidad buscando empleo, súmele todas esas personas que van a salir. Entonces, esa es la realidad que hoy tenemos en el empleo y en el sistema económico. Por eso es que hoy por hoy el empleo ya no es una solución. Por eso es que hoy estamos en la mejor época para hacer un proceso de emprendimiento, para empezar a emprender. Y yo les voy a explicar por qué se está generando toda esta crisis y quiero que ustedes lo entiendan. ¿Qué pasa? Que cuando yo les hablaba ahorita que el empleo era la solución para nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros antepasados, es porque ellos vivían en una era industrial. La era industrial trajo tres componentes fundamentales: el capital, la industria y la producción en masa. ¿Qué pasaba con la era industrial? Que todo se hacía en masa. En la era industrial fue que nace el modelo educativo que hoy tenemos y el modelo económico, porque todos lo necesitaban producir en masa. Entonces, ¿qué hacían con la gente? Ni siquiera tenían universidades. Hágase bachiller y vaya, consígase un buen empleo, y les garantizaban empleo por 10, 15 o 20 años. En esa época, ser bachiller era como tener un doctorado, un magíster en estos momentos. Y le pagaban bien y te garantizaban trabajo casi todo el resto de tu vida. Pero era porque necesitaban personas que trabajaran. Perdónenme la palabra, pero en estos momentos, en esa época lo que necesitaban eran indios, no necesitaban, digamos, caciques, como decimos vulgarmente en Colombia. Se necesitaban indios, y disculpen por la palabra, pero en esa época necesitaban a personas que simplemente trabajaran, que simplemente cumplieran una función, personas que no pensaran. Simplemente vaya, cumpla su horario de trabajo, no piense, nosotros pensamos por usted y le pagamos por esto y al otro día vuelva y siga así durante muchos años. En esa época era rentable trabajar para una empresa, te pagaban bien, te garantizaban, digamos, una estabilidad económica, pero hoy la era industrial ya murió. Es por eso que el empleo está muriendo, que el modelo educativo está muriendo y que el modelo económico está muriendo. ¿Por qué? Porque eso era de la era industrial. Hoy estamos en una era que se llama la era del conocimiento, el liderazgo y la influencia, la era de la conectividad, la era de la tecnología. Hay otra revolución industrial y ya no es la era de la industria de, de fábricas, sino la era de la revolución tecnológica. Y eso es lo que hoy muchos no hemos entendido, que el mundo está evolucionando. Para que me entiendan este cambio, yo lo que les quiero contar es, digamos que tú tienes un familiar y te invitó a un paseo a Valencia, España, ¿cierto? Y tú estás emocionado y empiezas a preguntar, listo, ¿cómo es el clima de Valencia? Yo quiero saber qué llevar, qué ropa llevar.
y te encuentras con un amigo y el amigo te dice, no, mira, en Valencia hace mucho calor. Y entonces tú dices, listo, entonces empacas ropa para clima cálido, que hace calor, ¿cierto? Y resulta dice que en la época en que tú vas a visitar a Valencia, España, no es una época de verano, sino una época de invierno. Y la época de verano en Valencia hace calor, pero en la época de invierno hace un frío terrible. Y tú llegas a Valencia y está haciendo un frío atroz y la ropa que empacaste es una ropa para verano. Eso es lo que nos está pasando hoy con la era en la que estamos viviendo. El modelo económico, el modelo educativo es de la era industrial y nos están dando las herramientas, nos están dando el vestuario para pasar a una era económica diferente, a una era de educación diferente. Nos están dando las herramientas equivocadas. Por eso es que la educación ya pública y privada ya no es la solución. Se ha vuelto un negocio, porque tú vas y estudias 5 años una carrera y sales a repartir hojas de vida y te dicen, no, no tenemos empleo para ti, tú dices, bueno, es que quizás no estoy calificado. Y sales y te vas y te haces otra carrera de un año, un posgrado, un diplomado, un doctorado, y sales otra vez a buscar empleo. Hay un amigo de la industria del emprendimiento que conozco y que habla de algo que se llama cazadores de dragones. Cuentan la historia que en una aldea de Japón una persona se graduó de cazador de dragón. Durante 5 años estudió cómo cazar dragones en las llanuras, cómo cazar dragones en los montes y salió a cazar dragones. Duró 5 años cazando dragones, no los encontró y vino y le dijo a su maestro, maestro, llevo 5 años buscando un dragón y no he visto uno solo. Y el maestro le dice, bien, hazte un doctorado en cómo cazar dragones en el mar y sal a buscar dragones. Y si en 2 años no has encontrado uno, haz como yo y dedícate a enseñar el noble arte de cazar dragones a las demás. Eso es lo que nos están nosotros enseñando en las universidades, a cazar dragones. Ya los dragones no existen. A nosotros nos están dando las herramientas para ser parte de una era industrial que ya no está, que ya no existe, que ya desapareció. Y no nos están brindando las herramientas adecuadas para ser parte de la era industrial, perdón, para ser parte de la era del conocimiento y del liderazgo, que es en la que estamos ahora. Y esta era exige unas habilidades blandas diferentes. Ya no son unas habilidades técnicas como la era industrial, sino unas habilidades blandas, inteligencia emocional, inteligencia financiera. La inteligencia financiera a ti te permite manejar todos tus gastos de manera inteligente, que no te tengas que endeudar. Y la inteligencia emocional te permite a ti empezar un proceso de emprendimiento como en el que yo estoy y no derrumbarte simplemente porque otras personas no entienden lo que tú estás haciendo. La inteligencia emocional es eso, es lo que te permite seguir avanzando a pesar de que te caigas. Y eso no lo enseñan en el colegio, a nosotros nos enseñan valores, no nos enseñan emprendimiento, simplemente nos enseñan algo técnico. Entonces, por eso yo no estoy en contra de la educación es la mejor forma de liberarnos, pero estoy en contra del modelo educativo que hoy tenemos, porque este modelo educativo no es un modelo educativo pensado para liberar tu mente, sino por el contrario, para adiestrarte, para hacerte esclavo de algo que se llama empleo. Y eso se vuelve un negocio. ¿De quiénes son las grandes universidades? De gente que hoy tiene, digamos que económicamente está bien, que son ricos. Y a ellos no les interesan que hayan más ricos, que haya gente que crezca económicamente, porque se pierde, digamos, el valor que ellos tienen. Y es que ellos hacen plata con la gente que no conoce, con la gente que no tiene la información. Y hoy por hoy esta era nos está abriendo ese mundo de información a través de todas las plataformas virtuales que nosotros tenemos. Ustedes en YouTube no van a recibir un diploma, pero ustedes pueden aprender desde cómo hervir un agua, por decirlo así sencillo, cómo hervir un agua hasta cómo construir un cohete para mandarlo a la luna. Y eso lo van a aprender en YouTube. Van a aprender de educación emocional, van a aprender de educación financiera, van a aprender de educación del ser, van a aprender de educación para emprender. Toda esta información que yo les estoy dando va a estar en YouTube. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que entender. Yo les cuento a manera personal, yo no terminé la universidad porque me di cuenta de toda esta información, de que todo esto era un negocio. Y muchas personas hoy que ustedes conocen, que son exitosas,
no han terminado la universidad tampoco. Un ejemplo muy claro es el creador de Apple. Él no terminó la universidad y hoy por hoy, ¿dónde está? Hoy por hoy, ¿qué construyó con esa persona? Entonces, eso es lo que yo les quiero mostrar hoy. Es el contexto en el que estamos y las herramientas que nos están brindando son las equivocadas. Nosotros no podemos trabajar la era del liderazgo y la influencia con herramientas de la era industrial. Eso no nos sirve. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver y eso es lo que yo quiero que ustedes hoy entiendan. Que en la era en la que estamos ya el empleo no es una solución. Lo que nosotros debemos empezar a hacer es empezar un proceso de emprendimiento, porque el mundo está evolucionando, el mundo está cambiando y el mundo exige que nosotros vayamos a la par también con él, o si no vamos a terminar relegados. Y económicamente eso significa fracaso para nosotros. La era industrial murió y con ella murió el empleo. El empleo ya está desapareciendo. Y yo creo que ustedes saben de eso. La crisis que hoy estamos viviendo no es una crisis económica por la pandemia, sino una crisis que ha venido día a día y se ha generado hoy por la pandemia, ha generado el boom, el estallido. Pero eso ya venía pasando hace mucho tiempo. El modelo educativo necesita un cambio. Necesitamos enseñarle a las personas a ser empresarios, a ser emprendedores, a ser campeones, a ser ganadores. Necesitamos hoy enseñarle a las personas inteligencia financiera, que sepan cómo manejar su dinero, que sepan cómo, digamos, optimizar sus gastos y no hacer parte del sistema de endeudamiento. Necesitamos enseñar a las personas hoy que a través de un proceso de emprendimiento es un proceso donde usted va a aprender. Haga de cuenta que este proceso no es de flores y maravillas. Es un proceso donde tú aprendes, donde te tropiezas, pero te vuelves y te levantas. Es un proceso de mucha satisfacción personal porque empiezas a crecer y a ver el mundo con una óptica diferente y empiezas a tener libertad, empiezas a generar tiempo para tu familia. El empleo te va a dar tiempo, pero ese tiempo te va a dar dinero, perdón, pero ese dinero implica tiempo. El emprendimiento, tú empiezas invirtiendo mucho tiempo también, ¿cierto? Pero llega un tiempo en que vas a tener menos tiempo gastado en emprender y vas a generar mucho más ganancias. Y el tiempo que le vas a dedicar es más poco. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros, tener tiempo para dedicarlo a lo que nos gusta, tiempo para dedicarnos a lo que nos apasiona y no gastarlo en un empleo que nos mantiene aburridos todos los días. Eso es lo que buscamos nosotros con el emprendimiento. Cuando tú empiezas un proceso de emprendimiento, no es que vas a durar 2 meses y vas a decir, no, esto no funcionó y vas a tirar la toalla, no. Hay personas que se quedan 5 años en una universidad, estudiando, perdón, y después de 5 años que salen a repartir hojas de vida. Entonces tú haz de cuenta que si vas a empezar un proceso de emprendimiento, vas a estar 5 años en esa universidad de emprendimiento, pero después de esos 5 años no vas a salir a repartir hojas de vida, sino que por el contrario, vas a salir con un sueldo, vas a salir con un acueducto lleno de abundancia para ti y tu familia, porque vas a salir después de esos 5 años a ganarte 2, 3, 4, 5, 10, 20 millones de pesos, de acuerdo al emprendimiento que tú hagas. Pero haz de cuenta que es una universidad y te vas a gastar 5 años, pero después de esos 5 años no vas a recibir un diploma, sino que vas a recibir un acueducto ya construido. Nosotros hoy no queremos despertar, nos aferramos a esos paradigmas viejos y no queremos avanzar. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy. Tenemos que abandonar ese paradigma, esa fórmula de que hay que estudiar y conseguir un buen empleo para poder sobrevivir. No, hay otra fórmula, hay que tomar la decisión, dejar los miedos y emprender para poder construir acueductos. Básicamente, ya para terminar, hay que entender que ese cambio que está pidiendo el mundo no lo vamos a hacer con miedo. Llenos de miedos, ese cambio no lo vamos a lograr. Ese cambio lo vamos a lograr aquellos soñadores que estemos dispuestos a construir esa utopía que para muchos no puede ser realidad por el miedo. El miedo no nos deja avanzar. El miedo no nos deja construir la realidad que nosotros queremos. El miedo no nos deja soñar. Y eso es lo que hoy quiero que ustedes entiendan. Es, si ustedes tienen un sueño gigante, un sueño que los apasiona, tienen que dejar ese miedo afuera y empezar a construir esa utopía, empezar a hacer realidad todos esos sueños. Y para ese proceso nosotros tenemos que empezar a construir nuevas habilidades. Tenemos que empezar a construir habilidades blandas, tenemos que empezar
a tener inteligencia emocional, a tener inteligencia financiera, para poder ser, digamos, esos emprendedores que necesita el mundo, que hoy nos exige un cambio. Entonces ya para terminar quiero dejarlos con esta frase, y esta frase digamos que nos da pie para la presentación que tenemos mañana, y es: si ya sabemos el contexto en el que estamos, ya sabemos que el empleo no es una solución, sabemos que el emprendimiento ya no es una opción, sino realmente una necesidad que todos tenemos, que aquella persona que tiene sueños grandes, la única opción que tiene en estos momentos es emprender para poder hacer realidad esos sueños. Ya sabemos entonces por qué hoy es importante emprender en esta era en la que estamos. Ya dimos respuesta a esa pregunta con este primer módulo. El segundo módulo es cómo emprender y no morir en el intento. Si yo ya sé que el emprendimiento es el camino, entonces ustedes me van a decir: listo, Andrés, muy bonito lo que estás diciendo, muy chévere y todo, pero yo no tengo la capacidad económica para empezar un proceso de emprendimiento. Y eso es lo que yo les quiero mostrar el día de mañana. Así que les pido que me acompañen mañana para que encuentren esas herramientas y ese apalancamiento que les va a permitir a ustedes empezar un proceso de emprendimiento y empezar un proceso de aprendizaje y empezar este camino tan bonito que yo llevo 4 años recorriendo y el cual me encuentro totalmente satisfecho de haberlo empezado. Entonces, la frase dice: dame un punto de apoyo y mover el mundo. Y eso es lo que yo les quiero dar a ustedes mañana. Cómo ustedes se pueden apalancar de algunas estrategias que hay en el mercado, que hay en esta era, para que empiecen ese proceso de emprendimiento. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Les recuerdo que me pueden seguir en las redes. En Instagram me encuentran @el ser camino al éxito, y en YouTube me pueden encontrar el camino al éxito. Les pido que compartan esta información con sus amigos, con sus vecinos, con todas aquellas personas que ustedes consideren que la necesitan. Se inscriban en el canal, le den a la campanita para que les lleguen notificaciones de las próximas presentaciones que vamos a hacer. Y nada, sigan compartiendo esta información, denle me gusta, que esto es lo que permite que esta información llegue a otras personas, que finalmente eso es lo que yo busco, que con mi información y a través de mi experiencia yo pueda impactar otras vidas y otras personas, y conozcan esta información y empiecen a entender que hoy por hoy necesitamos emprender. Listo, chicos, un abrazo para todos. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. Los espero mañana. Chao, chao.